Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas clases, lecciones acerca de las escrituras bíblicas, escrituras divinas, en la cual Dios nos está enseñando día tras día a través de esa inspiración, a través de esa revelación del conocimiento de quién es Cristo Jesús y su obra terminada y quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Por eso estamos respondiendo a la luz de la palabra esta pregunta que empezamos con esta serie: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pero antes, agradecerles a cada uno de ustedes por todos esos mensajes que han estado enviando. Nos llenan de gozo, de alegría, de inspiración para continuar predicando la palabra de Dios, al saber que están recibiendo este mensaje y que están experimentando lo que dice la palabra de Dios. No queremos simplemente que sea una información, sino que sea una experiencia en nuestra propia vida. Gloria a Dios por los testimonios que escuchamos a otras personas, pero queremos nosotros tener ese propio testimonio. Queremos nosotros experimentar lo que dice nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, la unción y su palabra. Bueno, estamos hoy en la lección número 16. Vamos a hablar un poquito de lo que es la inteligencia emocional. Pero antes de ir ahí, vamos a Job capítulo 7, verso 17, en la versión RVR 95. Dice: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Se pregunta Job, para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón. Y el salmista David dice en el Salmo capítulo 8, verso 4 y 5, en la versión NTV: ¿qué son los simples mortales para que penséis en ellos? Y los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios. Hemos hablado de esto en mensajes anteriores y es algo glorioso porque ya nos va diciendo quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y los coronaste de gloria y honor. Vamos al repaso del jueves pasado. Lo que estudiamos. Estudiamos el jueves pasado las emociones. Dijimos que estamos conociendo cómo está compuesto el ser humano, que es espíritu, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos un cuerpo. Ya estudiamos el cuerpo y sus dimensiones, los 5 sentidos y el cerebro. Del cerebro hablamos, bueno, de todo realmente hablamos poco porque queremos avanzar. Esto es como para hacer una serie en cada tema, una serie de enseñanzas de 15, 20, 24 lecciones. Estamos estudiando el alma, que es lo que estamos ahora, y sus dimensiones. Vimos que en la mente, lo que es la mente, que está en el alma, vimos los pensamientos, que es imaginación, vimos el entendimiento, que es comprensión, y vimos memoria, que son recuerdos. Vimos que somos seres holísticos, o sea, integral. Funcionamos integralmente. Tanto espíritu como alma y cuerpo, aunque estamos aprendiendo las dimensiones, que no hemos entrado al espíritu, que va a ser algo poderoso eso, estamos en las dimensiones que tiene el alma y que tiene el cuerpo, aunque estamos separándolos para conocerlos, funcionan integralmente, uno solo. Y eso es algo que he visto en la tradición, en mis años de estar en Cristo y de pastorear, que se le da solamente el énfasis, y es importante porque es lo que nosotros somos, el énfasis en lo que es el espíritu, pero como que dejamos a un lado, como que no damos la importancia a lo que es el alma y lo que es el cuerpo, y eso es lo que estamos trayendo a través de esta palabra para que haya a ver, ¿cómo lo digo? Una función integral, que operemos integralmente. Podemos verlo en el capítulo 18, que sí se ha tomado para enseñar acerca de la congregación, y es
es aceptable. Pero en el capítulo 18, verso 19, quiero verlo de esta manera. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Recuerden que estoy en el repaso y estamos viendo algunos puntos ahí. Sí, Amós capítulo 3, verso 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Note algo, dos se van a poner de acuerdo. Ahora, yo sé que es y que el contexto viene hablando de entre los hermanos, pero veámoslo de esta manera. Veámoslo de esta manera. Si dos, es alma y cuerpo, se ponen de acuerdo con el espíritu, va a suceder las cosas que Dios ha dicho que ya Él hizo. Pastor, suena como contradictorio de que ya Dios hizo y va a suceder. Es que Dios la hizo en el mundo espiritual y ahora nosotros vamos a manifestarlo. Más adelante vamos a ver un poquito más esto. Pero pongan atención, es poner de acuerdo, alinear nuestro cuerpo, nuestra alma, que es mente, emociones y voluntad, al Espíritu, que es donde está la presencia de Dios, que somos uno con Cristo Jesús. Por tanto, eso es lo que estamos aprendiendo, a que nuestra alma y nuestro cuerpo lleguen a alinearse al Espíritu, que es donde mora el verbo de Dios, Jesucristo, la palabra de Dios. Vimos que la Biblia reconoce las emociones como parte del ser humano y creadas por Dios y no como debilidades a ocultar. Vimos que las emociones responden a los pensamientos, sean positivos o sean negativos. Vimos a Jesús como un ser emocional y no como un ser emocional y no se avergonzaba de mostrar sus emociones. Una cosa es ser un ser emocional y otra cosa es ser un emocionalista. El emocionalista es aquella persona que reacciona de manera exagerada o desproporcionada ante las emociones. El emocional es sensible a las emociones, consciente a una empatía. Sí, estamos hablando de tener control de nuestras emociones, porque a mí me enseñaron que las emociones eran satánicas. Y ahora vamos a ver algunas otras cosas que puede ser que como usted tiene tiempo de estar en Cristo Jesús y escuchando enseñanzas, va a haber algunas cosas que nos enseñaron. Que digo, había cierto conocimiento, pero no había un conocimiento pleno para poder funcionar en las emociones. Vimos la primera emoción negativa que entró al mundo por Adán, el miedo. El miedo. Dije que miedo es fe distorsionada. La fe es del espíritu. Vimos la emoción de la ira, que un verso que me faltó una parte ahí en Efesios 4:26 que dice, airaos, pero no pequéis. Hay personas que se enojan, no pecan. ¿Cómo no pecan? Que le dan rienda suelta a esa ira, a ese sentimiento y hace cosas que no tenían que hacer. Y aquí dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No pases todo el día con esa ira, no pases todo el día con ese enojo. A mí me sucedió algo y hablaba de que es normal que nosotros pues nos enojemos. Ahora, lo que hay que tener es el control de esa emoción, de ese sentimiento. Y estaba meditando, repasando esto, y me sucedió algo. Estaba haciendo un trabajo para un curso que estoy llevando, y llevaba más de 100 diapositivas que estaba haciendo en la computadora, pero hice algo que borré todo.
y no lo había salvado, no lo había respaldado. Y me enojé, pero lo primero que me llegó a mi alma fue, a ver, cierto, te enojaste. Ahora, no vas a usar esa emoción en contra tuya. Tenga reposo, guarde y busque la manera de ver cómo lo recuperas. Lógicamente, oré, dándole gracias al Espíritu Santo que me daba manifestaba esa sabiduría para recuperar, porque era un trabajo de semanas que llevaba allá. Pero hice a un lado, detuve esa ira, porque hay personas que se enojan y empiezan a decirse cosas negativas, que bruto fui, cómo fue que hice esto, y empiezan a tratarse mal, a usar todos los pensamientos negativos en contra de ellos mismos, y pues lógicamente lo que hace es frustrarse, desanimarse. Y entonces reposé. A las 2 horas vuelvo a tomar la computadora y empecé a andar por todo lo que tengo conocimiento para recuperarlo. 2 horas después recuperé todo mi trabajo. Como le dije, trabajo de semanas. ¿Usted ha visto personas que cuando se enojan patean el carro, patean la cocina porque no le funcionó, tiran cosas? Eso es porque no tienen control de esa emoción, ira, enojo. He dicho, hay cosas que nos molestan, que pasan alrededor nuestro, que tenemos que tener control, no de las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. A ver, voy a explicarme, sino control de nuestras emociones para poder tener control de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Por eso dice, no, que tu enojo no llegue, no te enojes a mediodía en la mañana y te vayas a acostar enojado. Hablaba de los matrimonios, que hay matrimonios que se enojan, que duran 3 días enojados. Se sirven la comida, hacen todas las cosas, pero están enojados. Un control. Pastor, pero es que yo no puedo controlarme. Un momento. En tu espíritu vive Jesucristo y nos enseña a reinar, a controlar. Ahorita vemos esto, nuestras emociones. Claro, nosotros desde niños, con los berrinches que hacemos y como nos dan las cosas o hacen las cosas para que no estemos en esos berrinches, lo que hacen es confirmar, fortalecer esa emoción negativa. Pero ahora que estamos adultos, estamos aprendiendo a cómo dominar, controlar. Hay personas que se han metido en problemas gravísimos por no controlar esa emoción de la ira. Ok. Inteligencia emocional. Sí, yo sé que usted ha escuchado el IE, inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Estamos hablando acerca del alma, que es mente, emociones y voluntad. Ya vimos lo que es la mente, sus dimensiones. Ahora estamos viendo lo que es las emociones y quiero salir pronto de esto para entrar en lo que es el espíritu, porque te vas a dar cuenta quién eres realmente. Quién realmente eres. Y lo que has escuchado muchas veces y lo que te ha dicho el sistema caído es una mentira de lo que tú eres como hijo de Dios. ¿Qué es inteligencia emocional? Es la capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás. Yo sé que esto se aprende y se estudia en lo que es inteligencia emocional, ¿cómo puedo decirlo? Secular, en psicología. Es la capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás. ¡Wow!
no es simplemente percibir mis emociones, no es simplemente controlar, que es lo importante para poder saber interpretar los de las demás personas, los sentimientos. Dice Romanos capítulo 5, verso 17, sé bien que lo he enseñado, pero para establecer más esto, dice Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte y gobernó, mucho más reinarán, gobernarán. Esto es un verbo intransitivo que significa gobernar, soberano, dominar y poder. Conocemos la soberanía de Dios, aunque a veces como que malinterpretan lo que es la soberanía de Dios, pero tú, como persona, hay una soberanía en ti. Tú tomas las decisiones, sí o no. Te puede llegar a influenciar el ambiente, mas no determinar. Por tanto, eso es lo que tenemos que aprender. Soy soberano en Cristo Jesús. Si soy los que tomo decisiones. Deuteronomio capítulo 30, verso 19, dice que Dios puso los cielos y la tierra como testigo. Puso delante de ellos la bendición y la maldición, la vida, la muerte, y le recomienda, escoge la vida. Tú eres el soberano, tú escoges. Tú eres el que escoges la vida o la muerte, la maldición o la bendición. Recuerda que nos hizo un poco menor que Dios, dijo el salmista, un poco menor que Dios, y Dios es soberano. Y Él hizo sus cosas soberanamente. Por tanto, nosotros tenemos que aprender a tener una vida bajo la soberanía nuestra. Yo sé que esa soberanía tiene que estar bajo la soberanía, o llamémosle de otra manera, como lo dice la Biblia también, el señorío de Cristo. Pero yo recuerdo que cuando a mí me enseñaron señorío, yo después no quería escuchar nada de lo que era el señorío, porque como que el señorío que me enseñaron era más bien en contra mía, todo en contra mía. No me enseñaron que yo podía caminar bajo el señorío de Cristo, y caminar bajo el señorío de Cristo no es solamente estar bajo esa obediencia, sino que soy Señor, como dice la Biblia, que Jesucristo es el Señor de señores, soy el Señor, tengo soberanía, tengo bajo mi gobierno, mi autoridad, mi dominio, mi poder, ¿qué? La mente y mis emociones. Eso es lo que viene, lógicamente, del Espíritu. Lo veremos y entenderemos mejor más adelante. Sigue diciendo el verso. En vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia es bienestar. Hay personas que se molestan porque, pastor, que esto solo habla de sanidad, habla de felicidad, de gozo, prosperidad y todo eso. Pues que ese es el bienestar que Dios ha pensado, ha planeado en su soberanía, entiéndase, en su soberanía, en su voluntad, en su señorío, mi bienestar. Por tanto, eso es lo que tengo que empezar a aprender a caminar. Esto es lo que tengo que aprender a sentir. Esto es lo que tengo que aprender a caminar en esas emociones soberanas. Esos atributos que están en nuestro espíritu, que se manifiestan a través de nuestras emociones. Sigue diciendo el verso. De la gracia, sabemos que es gracia, pero le voy a decir que es el beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Eso es gracia. Y del don de la justicia, que es el carácter y
la voluntad de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hablamos de reinar y buscamos la manera, y siempre tenemos esa idea que no está incorrecta, pero considero que es imparcial o es la mitad, el 50%, de que cuando hablamos de gobernar, reinar, dominar, de reino, que es un gobierno, pensamos en lo exterior, pero primeramente tiene que haber un gobierno, un dominio, un poder para someter a los pensamientos, al entendimiento, a la memoria y a las emociones para que haya una perfecta voluntad, que son las decisiones en nuestra vida. Reino, en Romanos 14:17, porque quiero hablar de un sentimiento hoy maravilloso, que tradicionalmente lo ha hecho a un lado, sinceramente. Romanos capítulo 14, verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es algo espiritual. Es algo que no se ve. Y recuérdese que porque no se ve, no significa que no existe. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Romanos 14:17, por si se está preguntando, sino justicia. Hemos hablado un poquito de justicia. Paz. Y gozo en el Espíritu Santo. Estos atributos de Dios, justicia, paz y gozo, que es manifestación del reino de Dios, estos atributos de Dios que se manifiestan a través de la mente. ¿Cómo se manifiestan a través de la mente? Pues teniendo esos pensamientos de paz, esos pensamientos de justicia y esos pensamientos de gozo. Así es la mente de Cristo, que acabamos de terminar una serie. Esa es la mente de Cristo, esa es la mente de Dios. A través de nuestra mente y emociones. Sí, a través de nuestras emociones manifestamos las emociones de Dios, las emociones de Cristo. Pensamientos sin sus debidas emociones son estériles. Visión, pensamientos, planes, designios sin las debidas emociones es estéril. No hay fruto. Sí, no es visualizar. A ver, ¿cuántas veces ustedes ven una película que es simplemente una visión? No está trayendo algo en sus emociones. Pero muchas veces van y ven otra película donde hay, digámosle, hay un drama en el cual llega a tu mente una visión y toca tus emociones. Y es donde vemos a veces personas llorando en una película, como vemos personas riéndose en una película. Confío en Dios que me esté explicando con esto. Dijo un hombre de Dios que un pensamiento es una emoción que recorre por todo nuestro cuerpo. Esa visión que Santiago capítulo 5 dice
esa oración ferviente, es que está tocando incluso sus emociones. Es la efectiva. Visualizar por visualizar, meditar por meditar, orar por orar. Que no esté, lógicamente, el espíritu gobernando la mente, emociones, voluntad y el cuerpo, pues simplemente fue una conversación que no lleva fruto. Muchas personas han enseñado acerca de la fe queriendo eliminar las emociones. Y sí, primero creo y luego siento. Pero es que hay cristianos que en este momento están en las, para no decir fórmula, en los principios de la fe, escuchando, visualizando, confesando, actuando, pero como un robot. Y pues dice que porque no funciona. Porque conscientemente, cuando las cosas no las estamos haciendo conscientemente, y quiero ir poquito a poco porque estaré hablando del subconsciente y el consciente, pero conscientemente, cuando la persona sabe que está haciendo lo que hablaba en los pensamientos, en la mente de Cristo, pensamientos con intención. Yo estoy escuchando algo con una intención y cuando pongo atención a ese mensaje con una intención, téngalo por seguro que algo va a mover mi espíritu, porque lo estoy creyendo. Lo que yo pienso y creo, recuérdese que un pensamiento se convierte en una fortaleza y cuando se convierte en una fortaleza es una creencia. Eso es lo que yo siento, lo que estoy creyendo. Si estoy creyendo en lo que está pasando, tengo miedo, voy a sentir, mis emociones van a manifestarse según ese temor, ese miedo de lo que estoy viendo. Cada vez que caminamos en pensamientos negativos o pensamientos positivos, nuestras emociones fluyen y nuestro cuerpo actúa. No voy a entrar en la que nuestras emociones, lo que trabaja nuestra alma con el cerebro, cómo nos llega a usar, a excitar ese cerebro para las órdenes a nuestro cuerpo. No voy a hablar tanto ahí, no voy a profundizar en eso, sino que lo que quiero es que vayamos viendo la importancia, así como le hemos dado la importancia al pensar, al entender y al memorizar, dale la importancia que tienen nuestras emociones. Sí, controladas, y vamos a usar las frases que se usan, que está bien, tradicionalmente, controladas por el Espíritu Santo. Eso significa que son emociones que son las mismas emociones de Cristo Jesús. Nuestras emociones están autorizadas por el Altísimo, por Dios, de expresar sus emociones. Nuestras emociones están autorizadas a manifestarse conforme a las emociones de nuestro Padre Celestial. Las emociones de Dios son una expresión de su carácter santo y justo. Por eso Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso usted escucha predicadores que hablan que la fe no es sentir. Pero escucha a otros predicadores que dicen que la fe sin los sentimientos, sin emociones,
es estéril. Y los dos tienen la razón. Porque fe no es sentir. Primero yo creo, después siento. Porque lo que yo creo es lo que yo voy a sentir. Si yo creo que me aman, es lo que voy a sentir. Y me voy a sentir gozoso porque tengo gente que me ama. Hoy en la mañana o ayer en la mañana, no recuerdo, me levanté con un sentimiento maravilloso. Y las palabras que salieron de mi boca cuando me desperté fue: gracias, Padre, porque me amas. No hay cosa más deliciosa, no solo de creer que Dios nos ama, sino sentir de que Dios me ama o nos ama. Son dos cosas diferentes. Por eso Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues este sentir. Esto es, yo sé que es profundo. Yo sé que es un mensaje profundo, pero tengo la plena convicción que el Espíritu Santo ha dado sabiduría en tu vida y va a haber manifestación de esta revelación. Porque entonces vas a poder, el poder glorioso y maravilloso de la fe que está en nuestro espíritu, la fe de Dios, que pueda sentirse eso en aquello que tú has creído, en aquello que tú has confiado. La ciencia dice que los pensamientos pensamientos hablados llegan a influenciar los estados emocionales. Pensamientos hablados, porque sí, estamos creyendo en algo, pero llegan aquellos pensamientos negativos. Pues si hablamos los pensamientos de Filipenses 4:19, lo verdadero, lo amable y todo, pues quiero decirte algo. Dice que, la ciencia dice que los pensamientos hablados llegan a influenciar los estados emocionados, de tal manera que alteran 1000 genes en cuestión de horas. ¡Wow! Esto lo dice la ciencia, que hace años lo descubrieron, pero la palabra nos habla siglos de esto mismo. De esto mismo. Cómo la ciencia está confirmando lo que dice la palabra de Dios. Y cómo nosotros ahora, bendito sea nuestro Padre Celestial, decía mi papá, carnal, natural, decía, bendito Dios. Él tenía esa frase cuando llegaba algo y lo emocionaba porque tenía una revelación. Bendito Dios que estamos en estos tiempos en la cual la ciencia ha avanzado, como dice Daniel, y no es para contradecir la palabra de Dios, sino al contrario, para darnos cuenta, conocer la tremenda obra maestra que somos en las manos de Dios. Fuimos hechos una obra maestra. Esto a mí me impactó cuando leí este artículo, de que el confesar llega a influenciar de una manera mis emociones, que incluso altera 1000 genes en cuestión de horas. Las confesiones no simplemente deben ser positivas, y son positivas las de Dios, sino de fe conforme a las Escrituras. ¿Qué estamos sintiendo? Sí, se nos ha enseñado, es que no tenemos que vivir, que si no siento a Dios, Dios no está con nosotros. No, un momento. Yo creo plenamente y estoy convencido que si no siento a Dios o sienta a Dios, Él está conmigo. Lo dice la palabra de Dios y yo me baso en la palabra. Pero sí sé bien que cuando creo y confieso
de que Dios está conmigo, mis emociones se llegan a revolucionar. Y percibo la presencia de Dios. 2 Corintios capítulo 4, verso 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu, no la emoción, el espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. ¿Qué creí? Lo que está escrito. ¿Por medio de qué? Del espíritu de fe. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nuestra boca está autorizada a confesar la palabra, o sea, el verbo de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y puede leerlo, el verso siguiente, puede leer que por medio del verbo fue hecho todo. Todas las cosas fueron hechas. Por tanto, nuestra confesión no es solamente palabras, como dicen algunos, se las lleva el viento. No. Nuestras palabras, conscientemente ahora, estamos entendiendo que lo que estamos hablando son palabras de Dios. Lo que está escrito, eso es lo que creí y eso es lo que hablo. En Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne, Cristo Jesús. Y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow. Sí, yo sé que hay momentos que nosotros no sentimos ni confesar la palabra, menos cuando están las situaciones difíciles, pero nosotros no podemos que las circunstancias negativas controlen nuestras emociones, que lleguen a influenciar nuestras emociones. Somos más sabios que eso. Cuando estamos en ese momento y no sentimos nada, sabemos que algo está chocando, algo está poniendo una cortina, algo está poniendo, como dice la Biblia, un velo entre mi mente y mis emociones, que no percibo, no siento, no fluyo en mis emociones. Entonces, cuando conscientemente, que el Espíritu Santo es el que te va a revelar internamente y te dice: estás pensando incorrectamente, debes de pensar lo que está escrito, y usted empieza a hablar lo que está escrito, quiero decirte algo, te lo garantizo que cuando empiezas a confesar la palabra, empieza a desaparecer, como dicen algunos, esa nube, esa sombra de temor, de duda, de un montón de cosas, y empieza a fluir las emociones. Y esas emociones positivas, esas emociones agradables, esas emociones hermosas, no es otra cosa que Dios manifestándose a través nuestro, por medio de nuestras emociones. Es que hemos llegado a creer de que va a haber una visión en la cual me va a sacudir. Sí, gloria a Dios. Pero primero creemos lo que está escrito. Segundo, sentimos lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Vamos a ver uno que creo que Dios puso en mi alma. Háblalo hoy. Y esto ahorita lo digo, ¿por qué? El sentimiento del gozo nos prepara para manifestar lo que nos fue dado por Dios a través de Jesucristo. El sentimiento ese de gozo, esa alegría, ese gozo, nos prepara. Es la tierra fértil para manifestar
lo que Dios nos ha dado. El gozo. Sé bien que es un fruto del Espíritu, que viene del amor, según Gálatas 5:22. A lo mejor lo vamos a ver más adelante, si me alcanza el tiempo. Pero es un poder del Espíritu. Es el gozo del Señor. Lo dice bien claro. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Por tanto, no es que yo esté gozoso. El gozo del Señor. Dios tiene gozo. Tiene alegría. Es mi fortaleza. Entonces, gozo es un sentimiento de complacencia. ¡Wow! En la posición, recuerdo o visión de bienes o cosas apetecibles. Eso es lo que dice el diccionario del gozo. Esa es la manifestación. En Isaías 62:5 dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Por eso yo no creo nada negativo que se diga que proviene de Dios. No, Dios se goza conmigo de lo bueno. Aquí está hablando, haciendo una ilustración de lo que el esposo se goza cuando se casa con su esposa o novia. Dice que así ese gozo lo tiene Dios con nosotros. Sí, se complace de nosotros. Cuando nos ve, usándolo de esa manera, porque siempre nos ve, pero cuando nos ve, nos oye, nos suceden las cosas maravillosas. El bienestar se manifiesta, el bienestar de Dios se manifiesta en nosotros. Él se complace de que son simplemente porque somos hijos de Dios, hijos de Él. Se complace. Está orgulloso de ti, pastor, pero como yo soy, usted está viendo la mentira como yo soy. Si usted viera realmente quién eres, y confío en Dios llegar pronto con la enseñanza de que termine este año, de lo que tú eres realmente en tu espíritu, en Cristo Jesús, ya vas a dejar de estar diciendo y pensando de esa manera, porque todo eso lo que hace es apagar. Bueno, voy a usarlo como lo usa Pablo en 1 Timoteo, apagar el fuego que hay en ti, esas emociones, esa pasión. Oh. Qué bueno es entender que mis emociones no son malas, no son diabólicas, no son satánicas, no son demoníacas. Sí que siento emociones negativas muchas veces, sí, pero yo ya sé por qué es. Estoy pensando incorrectamente. Y estoy pensando incorrectamente y a lo mejor estoy hablando incorrectamente. Según los médicos, una persona que sus emociones en una enfermedad crónica, que le llaman crónica, sus emociones valen tanto para recuperar su sanidad física. Wow. Por eso, en muchos psicólogos, o todos, no sé, envían a las personas primeramente a ver y les dicen, a ver, empieza a ver algunas películas que te hagan gracia, que te hagan reír y todo eso, porque es necesario tu estado emocional. Jesús, incluso Dios mismo, dice, cobrad ánimo.
ánimo del alma, ánimo de emociones, cobrad ánimo. Decía un entrenador que decía, él estaba dando la entrevista y decía, sí, el equipo le hace falta muchas cosas, hay que corregir muchas cosas, pero quiero decirles que es más fácil corregir a un equipo que haya ganado que en un equipo que haya perdido. Y es cierto. Yo no les estoy hablando simplemente motivación y no estoy en contra de la motivación, pero la motivación es pasajera. La vamos a establecer estas emociones en la palabra. Sí, porque por ejemplo, hay días o cuando predico estoy motivado, estoy inspirado, estoy fluyendo, sí, pero el día siguiente muchas veces no me siento así. Por eso es que algunas personas dicen, qué extraño, ayer yo percibía, sentía la fe cuando se estaba enseñando la palabra y me sentía tan bien, pero ya amaneció hoy como que se fue la fe. No, la fe no se ha ido, está en tu espíritu. Son tus emociones que hay que activarlas correctamente. Saber que Dios está complacido conmigo, que no tengo que hacer nada para complacerlo. Se lo dijo a Jesús cuando fue bautizado. He aquí mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Y así es Dios con nosotros. Somos sus hijos. Él, lo único que está esperando la manifestación en todo el bienestar que nos ha dado. Y por eso estamos aprendiendo y por eso el Espíritu Santo nos está enseñando esto. Para que nos demos cuenta y dejemos de ejercer fe en cosas negativas. Yo recuerdo que cuando lo veía muy feliz a uno, hace muchos años, lógicamente. ¡Ay, qué contento está! ¡Qué feliz está! Algo te va a venir malo. Dios mío, ¿pero por qué? Sí, estoy contento. Puede ser que no haya pasado. ¿Alguna vez, voy a preguntar esto, alguna vez has estado que todo está bien, pero usted siente como una zozobra de que Dios, algo va a pasar malo? Tus pensamientos. Párelos. Pastor, y si algo está siendo preparado, el Señor dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada que se levante contra ti prosperará. Ay, puede ser que esté preparándose algo malo, pero como yo voy a usar la fe de Dios, que es las cosas buenas, voy a usar las emociones para percibir y sentir, no solamente en el espíritu, sino en mi alma, de lo bueno, voy a confesar y voy a actuar. Pues quiero decirte que eso va a ser eliminado. Si tuviéramos esa conciencia, nos hubiéramos evitado de tantas circunstancias o situaciones negativas. Se nos ha dado la idea de que Dios es un viejito, amargado, enojón, castigador. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si el gozo es un fruto del amor, del espíritu, wow, es porque Dios es un Dios lleno de gozo. Y siempre está gozoso. Y siempre está contento. No voy a tener esa imagen de un Dios viejito con una barba blanca, sentado con un bordón ahí, y verlo y enojado. ¿Hiciste esto? Tome. Ángeles, vaya, démele a este hombre y a esta mujer por lo que hizo. No. Si somos, dice según de Pedro, capítulo 2, verso 9, que somos escogidos. Somos gente especial para Dios. Por eso tenemos que aprender a activar nuestras emociones.
porque inspirados, o llamémoslo motivados, pues más inspirados, mire, vamos a alcanzar y hacer cosas. Por eso es que el Señor dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, dice, estad siempre. ¿Cuándo? Siempre gozosos. Pero se nos dice, estad siempre gozoso. Pero no todo el tiempo se puede estar gozoso. Hay tiempos y sacan Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Hay tiempos de dolor, hay tiempos de esto, hay tiempos de muerte, hay tiempos... Dios, ¿cómo puedes hacer el paralelo o el versículo cruzado entre ese verso y el verso de está siempre gozoso? Por eso mucha gente dice que la Biblia se contradice. No es que se contradice. Es la falta de conocer las reglas de interpretación. Eclesiastés lo dijo bien claro, Salomón. Bajo el sol. Bajo el sol. Y yo le estoy hablando de adentro de nosotros. Una manifestación de gozo. Recuerdo hace un tiempo, se criticó mucho. Sí, yo sé que cuando hay una verdad revelada, como seres humanos, llamémoslo así, o como no tener una mente plenamente renovada, un entendimiento plenamente renovado, nos vamos a los extremos. Y yo recuerdo cuando tuvo ese tiempo del gozo, que la gente caía riéndose y todo eso. Había una autoliberación en nuestra alma, no de demonios, de preocupaciones, de situaciones difíciles, que eso es lo que también hace la meditación. Y claro, caían ya, pues se llegó un momento donde ya casi se hacía ya como algo, no sé qué palabra usar, pero constante, ya apenas entraba era el gozo y reírse y todo eso. Y claro, por el temor, empezaron personas, en lugar de llevar un equilibrio, ese tema, lo que hicieron fue atacar, que hubo una pausa, como que desapareció. Pero lo tremendo es que nos dice aquí la Biblia que debemos estar siempre gozosos. Y yo creo que Dios no miente. Lo dice Deuteronomio 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y es hecho. Pero nos dicen, está siempre gozoso, pero no todo el tiempo hay que estar gozoso. Tenemos un doble ánimo, emociones, ahí donde bailamos tanto en las emociones, porque las mismas enseñanzas, hijo, se me fue el tiempo, ay Señor, para terminar, las mismas emociones que nos enseñan cómo utilizarlas en el sube y baja, en el llamado hermanos yo-yo, que están abajo y pues arriba, es porque dije anteriormente, la misma enseñanza nos enseña en eso. Está siempre gozoso, pero no siempre va a estar gozoso. Eso es lo que nos dicen. Amados hermanos, se me fue el tiempo, voy a cortar aquí, pero seguiremos con este tema de las emociones, de estas emociones inteligentes, cómo percibir mis emociones y cómo interpretar las emociones de otra persona. Quiero agradecerles y téngalo por seguro, todas las mañanas, aunque no te conozca, pero el Señor sí, estoy orando por ti y mayormente para que este mensaje se haga carne en ti. Bendecidos.